Bienvenidos a Noticias de Estados Unidos y el Mundo en Español. El contenido del informe incluye: enfrentando una nueva oleada récord en la frontera, Biden vuelve a recurrir a México. Más de 20,000 muertos en Gaza, un histórico costo humano. Una investigación del Times rastreó el uso de Israel de una de sus bombas más destructivas en el sur de Gaza. La sequía goleadora de Alex Ovechkin termina con un gol en tiempo extra en Columbus. Los jóvenes estadounidenses son más pro-palestinos que sus mayores. ¿Por qué? Enfrentando una nueva oleada récord en la frontera, Biden vuelve a recurrir a México. Washington Post. El presidente Biden está enviando a altos funcionarios de Estados Unidos a México para buscar ayuda con el aumento récord de migración, que ha llevado el número de cruces ilegales de la frontera a más de 10,000 al día. Estados Unidos está instando a México a tomar más medidas de aplicación para reabrir los puertos de entrada clave a lo largo de la frontera compartida. Miles de migrantes de países de todo el mundo han estado cruzando la frontera este mes, lo que ha llevado al cierre de 2 cruces ferroviarios importantes y otros puertos de entrada. La administración Biden no ha declarado públicamente qué acciones específicas quiere que México tome. Más de 20,000 muertos en Gaza, un histórico costo humano. Washington Post. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 20,000 palestinos han sido asesinados en la guerra entre Israel y Hamas. El ministerio emite certificados de defunción para los palestinos en la franja y tiene acceso directo a hospitales y morgues. Mientras que las Naciones Unidas a menudo publican sus propias cifras después de un conflicto, en Gaza se está basando en los números del Ministerio de Salud de Gaza. Un funcionario israelí estimó de forma anónima que varios miles de combatientes de Hamas habían sido asesinados a mediados de octubre, una pequeña proporción de una fuerza estimada en 30,000. El Ministerio de Salud de Gaza suspendió sus actualizaciones del número de muertos el mes pasado, citando interrupciones en las comunicaciones y falta de acceso a hospitales asediados, pero luego reanudó el conteo. Las cifras del ministerio han sido cuestionadas por funcionarios israelíes y estadounidenses, quienes argumentan que el ministerio está controlado por Hamas, al que designan como un grupo terrorista. Sin embargo, un equipo de expertos académicos de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, que utilizó el número de muertes del personal de la ONU en Gaza para estimar si el número de muertos del Ministerio de Salud de Gaza estaba siendo inflado, encontró ninguna evidencia de mortalidad inflada en los datos. Una investigación de Times rastreó el uso de Israel de una de sus bombas más destructivas en el sur de Gaza. En White Times. Durante las primeras 6 semanas de la guerra en Gaza, Israel utilizó bombas de 2,000 libras en áreas designadas como seguras para los civiles, según un análisis realizado por The New York Times. La investigación encontró que estas bombas representaban una amenaza generalizada para los civiles que buscaban refugio en el sur de Gaza. El ejército israelí ha dicho que se investigarán las preguntas sobre el uso de las bombas en una etapa posterior. Estados Unidos ha aumentado los envíos de bombas más pequeñas a Israel, pero también ha enviado más de 5,000 bombas de 2,000 libras desde octubre. La sequía goleadora de Alex Ovechkin termina con un gol en tiempo extra en Columbus. Washington Post. En la larga trayectoria de la carrera de Alex Ovechkin, el gol número 828 fácilmente podría haber sido una simple nota al pie en su búsqueda de la historia. Si hubiera sido cualquier otro gol, tal vez un gol en la portería vacía o un gol al final de una victoria abultada, quizás hubiera sido así. Los jóvenes estadounidenses son más pro-palestinos que sus mayores. ¿Por qué? Washington Post. La edad juega un papel significativo en la formación de las opiniones de los estadounidenses sobre Israel y su relación con los palestinos, según un informe del Washington Post. El informe destaca una diferencia generacional entre los estadounidenses mayores que ven a Israel como un refugio vital para los judíos y los estadounidenses más jóvenes que simpatizan más con los palestinos. La generación más joven ha formado su idea de Israel a partir de informes de palestinos a los que se les niega agua, libertad de movimiento y juicios justos, bajo el control militar de un Israel relativamente rico y armado nuclearmente. Los estadounidenses más jóvenes también son más propensos a conceptualizar la causa palestina como un problema hermano de los esfuerzos de Estados Unidos por la justicia racias, ya que ven paralelismos visuales entre la situación en los territorios ocupados y los barrios mayoritariamente negros en Estados Unidos.
El surgimiento de las redes sociales y nuevas formas de consumo de medios también ha facilitado el acceso a diferentes perspectivas, permitiendo que grupos tradicionalmente subrepresentados lleguen a una audiencia más amplia y moldeen la opinión pública. Plataformas de redes sociales como TikTok han sido criticadas por parecer favorecer contenido pro-palestino, pero la compañía dice que esto se debe a las preferencias orgánicas de los usuarios y no a la manipulación del algoritmo. Estados Unidos se prepara para levantar la prohibición de venta de armas ofensivas a Arabia Saudita. En White Times. La administración de Biden planea flexibilizar las restricciones en la venta de armas a Arabia Saudita, según funcionarios estadounidenses. El presidente Biden impuso la prohibición hace 2 años debido a preocupaciones de que las armas fabricadas en Estados Unidos estuvieran siendo utilizadas contra civiles en Yemen, donde cientos de miles de personas han muerto. La decisión de relajar la prohibición se produce mientras el reino busca finalizar un acuerdo de paz respaldado por Estados Unidos con los hutíes respaldados por Irán. Los funcionarios estadounidenses no dijeron cuándo podría ocurrir la flexibilización de la prohibición. La esperada flexibilización de los límites podría revertirse si Biden decide que no está en el interés de Estados Unidos permitir que armas ofensivas lleguen a Arabia Saudita, que es el mayor comprador de armas estadounidenses. El cambio de política planeado por la administración de Biden probablemente enfrentará oposición de algunos legisladores. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado impuso su propio bloqueo a las ventas de armas a Arabia Saudita en octubre de 2022. Biden pide una investigación sobre la oferta de Nippon Steel por US Steel. Financial Times. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado su apoyo a investigar la propuesta de adquisición de Nippon Steel de US Steel por $14.90 mil millones en base a motivos de seguridad nacional. La medida ha causado controversia en Estados Unidos, dado el enfoque pro-sindicato de Biden y sus esfuerzos por revitalizar las comunidades afectadas por la desindustrialización. La asesora económica nacional de Biden, Lael Brainard, dijo que la compra de una empresa icónica de propiedad estadounidense por una entidad extranjera merecía escrutinio por su posible impacto en la seguridad nacional y la confiabilidad de la cadena de suministro. Nippon Steel se ha comprometido a respetar los acuerdos de negociación colectiva y otros compromisos laborales con los United Steelworkers, que representan a 850,000 trabajadores manufactureros estadounidenses. Hombre de Chicago exonerado en caso de asesinato de 2011 donde un testigo legalmente ciego dio testimonio. Associated Press. Darien Harris ha sido liberado de una prisión de Illinois después de pasar más de 12 años tras las rejas por asesinato, en parte basado en pruebas de un testigo legalmente ciego. El caso es una de las 12 exoneraciones de este año en el condado de Cook, Chicago, con muchos acusados representados por abogados del proyecto de exoneración. En total, más de 200 personas han sido exoneradas gracias al trabajo del grupo. La fiscal del condado de Cook, Kim Foxx, dijo que se habían anulado 237 condenas relacionadas con el ex oficial de policía Ronald Watts en los últimos años. Hola a todos. Soy el Dr. 6, su observador residente de noticias en el mundo de 6 grados. Hoy les tengo una mezcla interesante de noticias, desde la crisis migratoria en la frontera hasta la situación en Gaza, pasando por el deporte y las opiniones cambiantes sobre Israel. Comencemos con la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México. El presidente Biden está buscando la ayuda de México para lidiar con el aumento récord de migración. Miles de migrantes de todo el mundo han estado cruzando la frontera, lo que ha llevado al cierre de cruces ferroviarios y otros puertos de entrada. Aunque la administración Biden no ha especificado qué acciones quiere que México tome, está claro que necesitan cooperar para encontrar una solución. Hablando de cifras, en Gaza se ha informado de más de 20,000 muertos en la guerra entre Israel y Hamas. Estas cifras han sido cuestionadas, pero un equipo de expertos académicos ha encontrado ninguna evidencia de que los datos estén inflados. Además, una investigación del New York Times reveló el uso de bombas devastadoras por parte de Israel en áreas civiles, lo que plantea preocupaciones sobre la seguridad de los civiles en medio del conflicto. Cambiamos de tema a uno más ligero, el deporte. El jugador de hockey Alex Ovechkin rompió su sequía goleadora con un gol en tiempo extra. Este hito en su carrera es impresionante y muestra su habilidad y perseverancia en el deporte. Y ahora, llegamos a un tema políticamente cargado, las opiniones cambiantes sobre Israel en Estados Unidos, especialmente entre los jóvenes.
Un informe del Washington Post revela que los jóvenes estadounidenses son más pro-palestinos que sus mayores. Esto se debe en parte a las nuevas formas de consumo de medios y las redes sociales, que han permitido un acceso más amplio a diferentes perspectivas. Además, muchos jóvenes ven paralelismos entre la situación en los territorios ocupados y los problemas de justicia racial en Estados Unidos. En noticias internacionales, la administración de Biden planea levantar la prohibición de venta de armas ofensivas a Arabia Saudita. Esta decisión ha generado controversia debido a las preocupaciones sobre el uso de armas estadounidenses en Yemen. Aunque la flexibilización de la prohibición aún puede revertirse, es un tema que seguramente generará debate en el Congreso. Por último, en noticias legales, un hombre de Chicago ha sido exonerado después de pasar más de 12 años en prisión por un asesinato en el que un testigo legalmente ciego dio testimonio. Este caso destaca la importancia de un sistema de justicia equitativo y el papel de organizaciones como el Proyecto de Exoneración en la lucha por la justicia. Y ahí lo tienen, mis queridos espectadores, una mezcla de noticias que van desde la política hasta el deporte y la justicia. Ahora quiero escuchar sus pensamientos. ¿Qué opinan sobre la crisis migratoria en la frontera? ¿Y sobre el conflicto en Gaza? ¿Tienen alguna pregunta o comentario sobre alguno de los temas que he presentado hoy? Estoy ansioso por escuchar sus ideas. Gracias por sintonizar. El contenido anterior muestra los informes de briefing más recientes y las sinopsis analíticas, cuidadosamente seleccionados por el equipo de Sexto. Estas ideas provienen de una amplia variedad de medios de comunicación confiables, grupos de expertos, fuentes gubernamentales y expertos especializados de todo el mundo. Te animamos a explorar estas fuentes para obtener una perspectiva integral. Ten en cuenta que si bien el contenido no siempre se alinea con el punto de vista oficial de Sexto Brief, no se debe tomar como directivas absolutas para la toma de decisiones. El equipo de Sexto está compuesto por profesionales de los medios de comunicación experimentados, académicos y científicos destacados, y representa una entidad mediática independiente y pionera. Para personalizar Sexto Brief según tus necesidades profesionales, tienes la opción de suscribirte a una variedad diversa de informes en nuestro sitio web, sextobrief.com. Independientemente de tu ubicación, puedes recibir cómodamente Sexto Brief por correo electrónico.